Hola, muy buenos días. Te saluda el profesor Luis para dar inicio a otra nueva sesión de Aprendo en Casa para secundaria. Nuestro tema del día de hoy es Construimos gráficos estadísticos. El propósito de esta sesión va a ser evaluar nuestros aprendizajes del año anterior respecto a igualar cantidades. Las transforma a expresiones numéricas que incluyen operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división con expresiones decimales, expresando con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión del racional como decimal, así como los órdenes del sistema de numeración decimal y cómo éste determina el valor posicional de las cifras. Seleccionar, emplear y combinar estrategias de cálculo y procedimientos diversos para realizar operaciones con números racionales y para simplificar procesos usando las propiedades de los números y las operaciones, justificando sus resultados usando ejemplos y propiedades de los números y operaciones y comprueba la validez de sus afirmaciones. Bueno, recuerda que la clase anterior estuvimos analizando esta situación significativa que tenía que ver con el uso del Internet, ¿no? En estos tiempos de educación remota o a distancia, es muy utilizado las redes sociales y los programas educativos por los cuales venimos compartiendo nosotros nuestras actividades, ¿no? Como en el caso de ahora mismo que estamos utilizando el medio del WhatsApp para poder comunicarnos entre profesor y estudiantes. Pero hay una imagen en la parte inferior que te va a dar una idea de lo que vamos a analizar el día de hoy respecto a esta situación. Observemos estas imágenes. Podemos observar a una niña desarrollando su clase de matemática, ¿no? Utilizando un celular. ¿Qué observas al costado? A un joven que parece algo cansado y preocupado, ¿no? Quizás está atrasado o quizás no comprende lo que le están explicando por la pantalla. Son situaciones que se están viviendo ahora debido a la pandemia del COVID-19 y a este modelo educativo remoto. ¿Qué podemos observar en esta imagen? Algo que seguramente ustedes conocen, que son los juegos en el celular o los juegos en red o en línea, que no solo se pueden hacer desde un celular, también desde una tablet, una computadora o una laptop. Observamos también acá un joven acostado en la cama revisando mensajes, ¿no? Quizás un trabajo de grupo o quizás simplemente esté chateando con sus amigos a altas horas de la noche. ¿Puedes notar algo anormal en en la segunda imagen? ¿En el rostro del joven quizás? Analiza tu respuesta. ¿Qué observamos aquí, por ejemplo? Un grupo de jóvenes con sus tabletas. Quizás estén, bueno, por el cuaderno que tienen, se puede presumir de que están estudiando, están compartiendo algún tipo de aprendizaje. Luego de haber observado las imágenes anteriores, observemos esta imagen. ¿Qué puedes notar en ella? Observa cuatro situaciones diferentes. Un equipo de médicos, tenemos una persona, una niña que está con el celular acostada en la cama con las luces apagadas y observa la expresión de su rostro. Se nota como cansada, pero aún así sigue con la pantalla del móvil. Acá tenemos una persona que también está con el celular en la mano, pero observa que se nota como fatiga o cansancio. Acá tenemos a otra persona
que al parecer tiene un dolor en las manos por el uso constante del teclado en la computadora. Entonces, estas situaciones, ¿qué nos hacen pensar respecto al uso de la tecnología o al uso del Internet? ¿Acaso tendrá alguna consecuencia el exceso de horas quizás en el cual estas personas se han encontrado expuestas al uso de dispositivos tecnológicos, quizás por algún quehacer, algún trabajo remoto, por llevar clases en línea o simplemente por estar chateando o jugando en red? ¿Qué opinas respecto a ello? Ahora que observamos, te invito a responder las siguientes preguntas. Puedes detener el video para anotarlas en tu cuaderno y responderlas. ¿Qué entiendes en la frase abuso del Internet? ¿Tendrá algún efecto dañino para la salud el uso continuo de dispositivos electrónicos, computadoras, celulares, tablets? Puedes enviar tus respuestas al grupo de WhatsApp. Ahora, vamos a centrarnos en nuestra actividad del día de hoy. Como te diste cuenta en el propósito, estamos analizando las operaciones numéricas, el cálculo, las operaciones con decimales, la suma, la resta, la multiplicación y la división, que son operaciones fundamentales. En este conjunto son la suma y la multiplicación, la diferencia o resta y la división de fracciones. Son operaciones que dependen de las dos fundamentales. Hay que recordar que para dividir, pues hay que saber multiplicar. Algo elemental que nos enseña desde la primaria. Vamos a observar un ejemplo. Dice, completa la tabla y elabora un gráfico de torta. Tenemos estos datos acerca del uso del Internet. Vamos a suponer que tenemos a 4 personas que les gusta leer noticias, a 6 personas que les gusta las redes sociales, el Facebook, el WhatsApp, 5 personas que están en juegos en línea y 5 personas que usan el Internet para sus clases en línea. Vamos a completar esta tabla. Primero, para calcular el total, ¿qué operación realizamos? Una adición. Para calcular las frecuencias acumuladas, ¿qué operación realizas? Revisa tu cuaderno del año anterior o busca en mi canal de YouTube los videos del año anterior de reforzamiento para que recuerdes esa actividad. La frecuencia relativa, ¿cómo se tenía? La frecuencia relativa porcentual. Y aquí tenemos el alfa. ¿Para qué me sirve este alfa? Para desarrollar un gráfico de torta o gráfico circular. Pero dirán, profesor, donde dice clases online no veo el 72 sino el 25. ¿Por qué? Porque si tú observas, ese 25 le corresponde a este porcentaje, que son 90 grados. Entonces, hemos tomado la medida del ángulo para representar el gráfico, pero lo simbolizamos por su valor porcentual. Observemos cómo calculamos la frecuencia relativa. Observa las operaciones. Es una división con números, con fracciones que nos dan como resultado un decimal. ¿Cómo calculé la frecuencia relativa porcentual? Observa que es una multiplicación. ¿Cómo calculé la medida del ángulo para el gráfico de torta? Observa que utilizo la división y la multiplicación. Te hago notar de que en esta oportunidad no estamos evaluando la habilidad que tengas para resolver la tabla estadística o el gráfico de torta. Lo que queremos saber es cómo desarrollas las operaciones matemáticas, ¿ya? Esto es lo que tiene que prevalecer. Quiere decir que en esta
actividad lo que me interesa para evaluar es cómo resuelves operaciones matemáticas. Entonces vamos a dejar la calculadora de un lado y vamos a calcular toda la tabla con operaciones manuales. Eso es lo que se va a evaluar. Cómo realizas las operaciones, el orden en que las ejecutas, el manejo de la coma decimal, etc. Te presento el reto ahora. Vas a completar la siguiente tabla de frecuencias. Ya no vas a hacer una encuesta, yo ya te la doy completa. Solo debes completar todos los datos de la tabla realizando las operaciones en tu cuaderno. Dice, completa la tabla de frecuencias siguiendo los procedimientos de cálculo numérico que viste en el ejemplo anterior. Vas a tener que desarrollar uno a uno en el cuaderno de cada uno de los espacios en blanco. Vamos a demorar un poquito, sí, pero vamos a evaluar tu capacidad para resolver operaciones numéricas. Vas a elaborar un gráfico de sectores circulares una vez que calcules el ángulo alfa. Utiliza tu transportador. Recuerda que estamos evaluando las operaciones numéricas, quiere decir que debes resolver cada uno de esos espacios en blanco en tu cuaderno. Y por último, antes de enviar tu resultado, podrás utilizar la calculadora para verificar que está bien hecho y no cometas errores. Una vez terminado, te invito a reflexionar sobre lo aprendido, completando la siguiente tabla. Ya, recuerda que debes marcar con una X en cada uno de los recuadros, a excepción de en la última columna, en donde deberás colocar si necesitas mejorar en algo en caso hayas marcado una X parcialmente o no lo hice. Si lo hiciste completamente, quiere decir que no tuviste tantos problemas. Ojo que lo voy a analizar en la evidencia de tu aprendizaje. Bueno, jóvenes, es todo por el día de hoy. Muchas gracias por su participación. Hasta la próxima sesión. Permiso.